Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una semana más en este programa Sobre la Mesa, una producción de la Universidad de Costa Rica que es posible gracias a la participación del Canal 15 y del Centro de Investigación y Estudios Políticos. Como todas las semanas tenemos un tema bastante sugerente que mi compañera aquí, Natalia, nos va a presentar el día de hoy. Así es. Hola a todos los que nos acompañan en sus hogares. Hola, Luis Emilio. Les cuento que el tema de hoy es de bastante actualidad. La relación entre la Iglesia y la sociedad es el tema que hemos planteado para hoy, porque, bueno, si bien es cierto, la renuncia de Benedicto XVI al papado generó una serie de comentarios y de cuestionamientos al seno de la Iglesia Católica, el nombramiento posterior del cardenal Bergoglio como Papa Francisco I también ha levantado mucha esperanza y mucha expectativa, principalmente en muchos sectores católicos y no católicos. Bueno, y es que su condición de jesuita por un lado y latinoamericano por otro, hace que se despierten un conjunto de expectativas aunadas al hecho de que ha dado muestras y un deseo también de que exista una iglesia pobre para los pobres. Sin embargo, toda esta aspiración no está exenta de un conjunto de retos a enfrentar con miras a robustecer precisamente a la Iglesia Católica en lo que resta en este caso pues, del siglo XXI. Así es, pero como siempre vamos a tener el siguiente reportaje para conocer un poco más de este tema. Juan Pablo II es uno de los papas más queridos de la historia de la Iglesia por su personalidad carismática y su fe inquebrantable. Cerca de los años 90, Juan Pablo II, conocedor de la crisis que golpeaba a la Iglesia, instituye un consejo de cardenales para el estudio de los problemas organizativos y económicos de la Santa Sede. Ello, sumado a la lucha contra la creciente secularización o falta de religión en lugares tradicionalmente cristianos, en especial europeos, y las pugnas y escándalos internos, han tenido ocupadas a las autoridades de la Santa Sede en los inicios del tercer milenio de la era cristiana. El Santo Padre Benedicto XVI también luchó en su momento contra esos problemas de la Iglesia, pero se vio alcanzado por la edad y aminorado por las cartas privadas del Vaticano que se filtraron a la prensa, conocidas como Vatileaks. Come sapete, ho deciso. Situaciones que precedieron su renuncia. En el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que, en los últimos meses, ha disminuido en mí, de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. Hay por lo menos las siguientes situaciones. Primero, la Iglesia está en un momento de crisis evidente, eso es completamente claro para los creyentes y para los no creyentes, ¿verdad? Había venido siendo manejada por papas europeos, posiblemente, como acaba de decir don Leonardo Boff, prefirieron traer a alguien de fuera a ver qué puede hacer. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que es una decisión que para la Iglesia es muy conveniente. Al fin y al cabo, la inmensa mayoría de los fieles está en el tercer mundo. Es un tema. Bajo este panorama, 115 cardenales del mundo entregaron el ministerio petrino al cardenal Jorge Mario Bergoglio, obispo de Buenos Aires, quien, representando su sencillez y formación jesuita, escoge el nombre de Francisco. Considerado como un moderado en temas doctrinales, pero apasionado por las causas sociales, en especial de la lucha contra la pobreza y la marginación.
Son muchos los que han destacado la sencillez del nuevo Papa, incluso voces criticadas dentro de la Iglesia, como la del teólogo de la liberación brasileño Leonardo Boff. Han rescatado las cualidades del nuevo Papa Francisco, sus gestos simples, populares, obvios para quien da valor al buen sentido común de la vida. Gente comenzó a gritar. Estos son los tiempos actuales de la Iglesia, pasados por la renuncia de un Papa a la elección de uno latinoamericano, traído del fin del mundo, que tendrá muchas implicaciones para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto, discusión que será abordada esta noche por los analistas en su programa Sobre la Mesa. Y para conversar sobre el tema de hoy, contamos con la honrosa presencia de don Leonardo Boff, teólogo y uno de los fundadores del movimiento de la teología de la liberación, con quien vamos a conversar sobre las relaciones entre iglesia y sociedad a la luz del nombramiento del primer Papa latinoamericano. Bienvenido, don Leonardo, muchas gracias por acompañarnos. Sí, muy bien, gracias, Sonia. Quisiera que conversáramos primero sobre qué significa para América Latina tener un nuevo, por primera vez, un Papa latinoamericano. Yo creo que significa hacer justicia con el cristianismo de la periferia, porque en Europa viven solamente 24% de los católicos y 60% están en el tercer mundo, América Latina, África y Asia. Y nosotros ya no somos iglesias espejo de ellos, sino somos iglesias fuente, que tienen vitalidad, que tienen expresiones nuevas en la liturgia, en las formas de montar la pastoral, tradiciones que ya son nuestras. Entonces, esa vitalidad fue reconocida, pienso, por los cardenales. Y gracias a Dios que empezamos con América Latina, yo deseo que se cree ya una dinastía de papas del tercer mundo, que van a animar el viejo cuerpo de la Iglesia europea. ¿Y esto tiene implicaciones reales o es un mero acto simbólico para congraciarse con esa comunidad tan extensa que hay en Latinoamérica de católicos? Yo creo que tiene dos significados. El primero es que los escándalos que se pasaron en la curia, en la Iglesia en general, eso ha humillado y desmoralizado muchos cardenales europeos, que no querían tener nada con eso, y entonces han elegido a alguien fuera del círculo europeo donde se pasaron esas acciones criminales, sea en el Banco Vaticano, sea en la curia, y entonces han elegido a alguien que viene de fuera, no está metido con esas relaciones, entonces tiene mucho más libertad. Y eligieron un jesuita. A mí es bueno que sea un jesuita porque piensan, tienen una cabeza muy bien hecha y son rigurosos. Y a la vez el nombre Francisco, que es más que un nombre, es un proyecto de iglesia. Una iglesia más pobre, más sencilla, más ligada al pueblo, más ligada a la naturaleza. Entonces hay un conjunto de factores muy favorables para tener otro tipo de iglesia en el mundo que puede rescatar la credibilidad que ella había perdido. ¿Cree usted que entonces va a haber una verdadera apertura de la Iglesia Católica, conociendo esta perspectiva más social de este nuevo Papa, hacia temas como la pobreza, la desigualdad, la violencia, el medio ambiente, los recursos naturales? ¿O simplemente seguirá la Iglesia pronunciándose sobre ciertos temas, pero no comprometiéndose verdaderamente con ninguna acción? Yo creo que ese Papa Francisco ha dado señales que va a cambiar mucho. Primero, viene de una tradición en Argentina de una lucha muy clara por los pobres, contra la pobreza, insistiendo que no hay solución para los pobres sin los pobres, y que no se resuelve ese problema por la filantropía, sino haciendo justicia social. Y esa justicia va a crear más igualdad social. Y por ahí se peleó un poco con la presidenta Cristina, porque él subrayaba que en 1990 había 4% que eran pobres.
Ahora 33% son pobres en Argentina. Es decir, hay políticas públicas que están mal, que no hacen justicia. Entonces, él viene de esa tradición. Yo creo que los demás señales que ha dado en Roma, se despojando de los símbolos de poder, incluso cuando quisieron ponerle la mozzeta, esa, que es el símbolo del poder papal, dijo, el carnaval se acabó. La devolvió y vino sencillo en su ropa blanca, no aceptó la cruz llena de oro y joyas que es propia del Papa, vino con su cruz de metal, hizo reverencia al pueblo pidiendo que el pueblo lo bendiciera, es decir, dar centralidad al pueblo de Dios. Y él como servidor del pueblo, entonces y después, da la bendición al pueblo. Entonces hay señales, y para mí uno muy fuerte fue Jueves Santo, hablando a los sacerdotes, diciendo, ustedes tienen que ser pastores con olor de ovejas, no olor de sacristía, ni olor del altar, ni olor de flores de fiesta, de matrimonio, no. Es alguien que quiere estar cerca de la realidad popular y hacer una iglesia que sea en la tradición de Francisco, no es sin más que ha tomado ese nombre. Francisco ha creado una alternativa al Papa, que fue el Papa más rico, más poderoso de toda la historia de la iglesia, Inocencio III. Y él empezó con el Evangelio de las calles, hablando la lengua popular, junto con leprosos, y creando un movimiento enorme, que se llama el movimiento de los pauperistas, de los pobres, que era exactamente el polo opuesto, la antítesis de la iglesia imperial de aquel tiempo. Entonces yo creo que hay señales de que va a aparecer un rostro nuevo de la iglesia. Ahora hay temas que no van a cambiar, que probablemente muchas personas esperan que al haber un nuevo papa, por ejemplo, la iglesia permita, por ejemplo, el aborto. Sin embargo, hay otros que son más de tradición, que quizás podría haber una mayor apertura. Por ejemplo, ¿cómo ve usted el tema de la ordenación de mujeres, el celibato sacerdotal, la participación plena de la iglesia, en la iglesia de los casados que se vuelven que se divorcian y se vuelven a casar, o de los que están simplemente divorciados? ¿Cómo ve usted estos temas que podrían evolucionar con un nuevo papa? Yo creo que él, en términos doctrinarios, será más bien conservador. Pero va a ser un cambio, porque antes eran cuestiones prohibidas de ser abordadas. Si un teólogo hablaba sobre esto, era ya punido. Si un obispo hablaba sobre ordenación de mujeres, cuestión de aborto, ya era censurado. Entonces, era una cuestión cerrada, no se puede hablar. Pero la realidad está ahí. Yo pienso que él, con el espíritu abierto que tiene, va a permitir una discusión sobre eso. Puede poner su opinión, la opinión de la iglesia, pero en el marco de una visión democrática, donde distintas opiniones pueden aparecer y tenemos que respetarla. La iglesia puede presentar la suya, pero no puede imponerla en nombre de una excepcionalidad, de ser la portadora exclusiva de la verdad. Yo creo que eso no está en la línea de él. Y ya sería un avance si los cristianos, la cristiandad, pudiera discutir todo eso y elegir el camino mejor para el siglo XXI. Yo pienso que, y es muy posible, porque hay un desastre institucional enorme, una falta de sacerdotes en toda la cristiandad, que él diga, los sacerdotes que están casados, que son 100.000 en la iglesia, los que quieren pueden volver y ejercer el ministerio. Ese sería un gesto importante, ya para enseguida decir, la ley del celibato deja de ser ley como imposición, el celibato como opción, que sería algo consecuente. Y al final eso sería algo, yo creo, un poco escatológico, algo final, un deseo inmenso, que las mujeres también puedan acceder a los servicios eclesiales, a su manera como mujeres, sin imitar el estilo muy patriarcal, cerrado de los sacerdotes. Pero si hay una gran discusión sobre eso, yo pienso que él saberá escuchar, porque es una persona que escucha. Y ahí es posible que pueda cambiar mucho.
Bien, el Papa no está solo, ¿verdad? Y si bien es la cabeza de la Iglesia Católica, hay un montón de otras personas y de grupos muy poderosos dentro de la Iglesia Católica que no están tampoco muy contentos con la designación. De eso vamos a hablar en el próximo segmento, aquí cuando volvamos a la entrevista con don Leonardo Boff. Quédese por ahí y ya casi volvemos. Bien, volvemos a la segunda parte de la entrevista de hoy conversando sobre el tema de la relación entre la Iglesia y la sociedad. Estamos con don Leonardo Boff hablando de estos temas. Don Leonardo, hablamos de eso. Hay grupos poderosos dentro de la Iglesia Católica que no están contentos con esa designación. ¿Será el Papa lo suficientemente fuerte a nivel de poder como para poder hacer ciertos cambios que se necesitan? Mira, nosotros, o la Iglesia, es una monarquía absolutista como el siglo XVII. El canon es muy claro, el canon 331, dice el Papa tiene el absoluto poder, inmediato, ordinario, sobre toda la Iglesia y sobre cada uno de los cristianos. Yo creo que es un poco absurdo, porque si uno borra Papa y pone Dios, funciona. Pero él puede utilizar ese poder. El único vantaje, creo, de tener una monarquía absolutista, que la cabeza dice, a ti no te quiero, puedes marcharte, o lo transfiere, tiene ese poder. Y yo creo que como es jesuita, es posible que va a utilizarlo y dejar la ternura, la sensibilidad para el pueblo, que es su lado franciscano. Ahora, el Concilio Vaticano II representó un giro importante en las relaciones entre la Iglesia y la sociedad. 50 años después, ¿cree usted que es posible realizar otro concilio? ¿Es necesario? ¿Hay que plantearlo? ¿Y cuál sería la posición del Papa con respecto a eso? ¿Si él estaría de acuerdo con hacer un nuevo Concilio Vaticano o simplemente hay cosas que se pueden echar a andar sin necesidad de un concilio? No, yo creo que cuando el Papa va a leer el volumen de 300 páginas de los mal hechos que se han hecho en la Iglesia, en la curia, va a decir, yo solo no puedo abordar eso y solucionar. Y es el deseo de muchos, incluso cardinales, con dos con los cuales hablé, que él convoque un concilio Vaticano III de la cristiandad, no de los obispos, de representantes de la cristiandad, hombres, mujeres, religiosas, incluso personas de notorio saber de la sociedad, aunque sean ateos, pero en su saber son extremadamente éticos, que pueden ayudar a definir caminos nuevos, porque la sociedad ha cambiado mucho en 50 años. Y tenemos ahora el siglo XXI, con los dos papas de antes estaban en el siglo XIX. Entonces yo creo que es muy posible que él convoque un concilio para sentirse más fuerte. Y una vez tomadas decisiones va a aplicarla tranquilamente, con el apoyo grande de toda una cristiandad. ¿Dónde están los protestantes? Están los otros que juntos piensen el cristianismo para el siglo XXI, la fase planetaria de la humanidad. Porque el cristianismo es occidental y cada vez más accidental en la historia global de la humanidad. Finalmente, ¿qué opinión le merece el crecimiento y el surgimiento de nuevas iglesias evangélicas, sobre todo en Estados Unidos, que han tenido mucha penetración en Latinoamérica? Y especialmente en Costa Rica, en Brasil también. Pero yo no soy en contra, porque yo pienso que la herencia de Jesús es tan grande que ninguna iglesia puede arrogarse el título de absorber, interpretar y ser la única representante. Como somos a favor de la biodiversidad, cuanto más animales y flores, ¿por qué no en las iglesias? Cuando se dice la iglesia, ahí no hay diversidad, solo una. Es absurdo eso. Entonces yo soy a favor que haya muchos representantes de la herencia de Jesús, cada uno con acentos diferentes, y la iglesia humildemente debe sumarse a esos para juntos, y en la perspectiva global de la humanidad, porque no solamente Occidente, puede presentar como ofrecimiento de sentido el mensaje cristiano, que es muy generoso, muy rico. Tenemos que terminar
ya porque estamos cortitos de tiempo, sobre todo porque don Leonardo tiene que retirarse a sus otras actividades que tiene planeadas, pero queremos agradecerle muchísimo su presencia en el programa de hoy, y también a la Carta de la Tierra de la Universidad de La Salle, que fueron los que permitieron la visita de don Leonardo. Lo esperamos nuevamente, ojalá en el 2007 había estado aquí, ¿verdad?, anteriormente, y sí, bueno, esperamos que no pasen tantos años para que vuelva a estar por aquí. Muchas gracias por la oportunidad, y estoy abierto a nuevo diálogo. Perfecto, muchísimas gracias, y volvemos con la parte del análisis aquí en Sobre la Mesa. Gracias por continuar con nosotros, estamos en Sobre la Mesa. El día de hoy lo dedicamos a conversar sobre las relaciones entre Iglesia y sociedad a partir del nombramiento del nuevo Papa, Francisco o el Papa Francisco I. Para profundizar en el análisis hemos invitado a dos personas muy conocedoras de este tema, que paso a presentar a continuación. Nos acompaña en primera instancia el presbítero Miguel Picado, teólogo, historiador y escritor, y también la señora Máster Gabriela Arguedas, profesora de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica y además experta en bioética. A los dos les agradezco mucho por acompañarnos para profundizar en la discusión y permitir además pues, que la ciudadanía tenga un criterio más informado sobre pues, asuntos de relevancia, en este caso mundial, global. Sí, señor. Tal vez para empezar, tenemos un Leonardo Boff que tiene una lectura bastante optimista sobre sobre el nombramiento del Papa en relación con los cambios que se podrían generar. ¿Cuál es su criterio al respecto, don Miguel? ¿Comparte usted este optimismo? Es que ocurrió algo extraordinario. Nadie esperaba gran cosa del cónclave, de que se nombrara un Papa pues, tradicionalón, en la línea de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Y de pronto sale este Francisco, tan sorprendente, lleno de gestos que a todo el mundo le llegan, humilde, pero no desde ahora, sino desde antes. Siendo arzobispo en Buenos Aires, se montaba en el metro, se montaba en el autobús. He sabido cosas como estas, que para la fiesta, para la Navidad, mandaba quitar todas las bancas de la Catedral de Buenos Aires, y hacía un banquete para todos los mendigos y la gente como despreciada de la sociedad. Y él mismo en persona les servía, ayudado por otros. Cosas de esas. Cocina su comida. Eso me llama mucho la atención, porque los hombres solemos ser muy inútiles. Y es ahí donde usted comparte precisamente el mismo entusiasmo. Sí, una persona así nos llena de optimismo. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo tengo que disentir de la lectura que hace don Leonardo Boff, y un poco también de la que hace aquí nuestro compañero de mesa Miguel Picado. Yo lo resumiría en que, en efecto, Bergoglio es un hombre muy astuto para comunicar mensajes que apelan a la afectividad de la opinión pública, y los medios de comunicación adoran eso porque permite complacer pues la necesidad de una esperanza que sí, que se está viviendo en el continente, pero no es algo reciente, es algo histórico en vista de las condiciones terribles de existencia que hemos enfrentado pues desde la colonia. Pero lo que yo digo es que me baso en argumentos presentados por personas desde Argentina, sociólogos de la religión, teólogos, etcétera. Por ejemplo, Fortunato Malimachi de la Universidad de Buenos Aires, Horacio Verbitsky, Oscar Montenegro, entre otros artículos de Tilio Borón, que revelan algo muy distinto. Por ejemplo, solo para presentar un dato, Bergoglio no ha sido realmente un tipo comprometido con atacar las causas estructurales de la pobreza en Argentina. Al contrario, él se ha visto ligado a sectores que buscan profundizar políticas neoliberales que afectan sobre todo a la población más empobrecida. Pero sí, lo que ha hecho Bergoglio es acudir a las villas miseria, a hacer este tipo de actos, ¿verdad?, que son muy mediáticos, que tienen que ver con la caridad, que luego él critica,
pero en ningún momento busca cuestionar las causas estructurales. Y esto, bueno, lo ha dicho Fortunato Malimachi, le interesa mucho catolizar lo público, ¿verdad? En el espacio de las agendas de derechos de las minorías, por ejemplo, que tiene que ver con la agenda de la población LGBT o con derechos de las mujeres, él ha sido abiertamente un opositor del gobierno argentino, de los Kirchner, de Cristina, de Néstor, y se ha aliado con los sectores más conservadores de la sociedad. Por eso yo no entiendo cómo don Leonardo dice que él cree que va a abrir el debate, si al contrario ha sido un opositor de que estos temas se discutan en Argentina. Bueno, al respecto, y ya estamos entrando en materia ciertamente, podríamos decir que en este momento estamos en la cresta de una luna de miel mediática en relación con el nombramiento del nuevo Papa. Sin embargo, yo me pregunto, ¿de qué dependerá una vez que ya en frío, de qué dependerá, digamos, la introducción de temas en el debate que son importantes para renovar esta relación Iglesia-sociedad? Miguel. Sí, yo distinguiría como dos esferas de acción: intra-eclesia, dentro de la Iglesia, y hacia afuera. Hacia afuera, el asunto está en que la Iglesia, guiada por Francisco, supere la política asistencial y se lance o recupere lo que ha sido muy propio de la Iglesia Católica latinoamericana y de otras iglesias también latinoamericanas, de educación popular, de concientización. Bueno, yo no soy pesimista, yo creo que lo puede recuperar. Sobre todo si concede, como me parece que es la línea de Francisco, mucha autonomía a las iglesias locales. Y con paciencia, porque casi todos nuestros obispos, bueno, todos, han sido nombrados por Benedicto, por Juan Pablo II, en una línea bastante conservadora. Sí. Entonces ahí habrá que esperar un tiempo, pero el asunto es que se conceda autonomía. Es decir, que el Papa deje de ser el gerente de una transnacional que se llama Iglesia Católica y que se acate lo que dice el Concilio Vaticano II, que la Iglesia se realiza en su realidad local particular. Pero le pesará este lastre que de alguna manera, que claramente ha planteado nuestra contertulia acá. No sé, yo me leí los libros de Berbisky. Me parece que en cuanto lo liga a la dictadura argentina, es atrozmente mentiroso. No, pero está basado en hechos. No, yo leí los documentos, bueno, yo como historiador me pareció que no había base. Me lo leí los libros, pero bueno, de las cosas de historia siempre se puede discutir. Claro, porque no es el único que lo afirma, ¿verdad? Él recoge sí, testimonios, el otro que lo afirma, y por eso él fue convocado a un juicio como testigo, ¿verdad? Sí, pero no se puede afirmar su culpabilidad, pero hay una sospecha muy bien fundamentada. Pero la sospecha es de que no defendió suficientemente a dos jesuitas cuando él era provincial de los jesuitas, pero sí se demostró que más bien intervino para sacarlos de aquella cárcel, de la ESMA, la escuela. Pero eso también está en debate. Digamos, el asunto es que lo rodea también un halo de sospecha sobre su actividad durante la dictadura argentina. Pero mientras no haya una culpabilidad manifiesta, yo creo que merece al menos el beneficio de la duda. Yo conocí... otra cosa que puede ser opinable, ¿verdad? Claro. Sí. Yo conocí a un jesuita, me voy a reservar el nombre, aquí es en centroamericano, guatemalteco, bastante amigo mío, que lo agarraron los del ejército de Guatemala, ¿verdad? Que saben hacer atrocidades. Sí, lo maltrataron de tal manera que él salió 15 días después por televisión hablando pestes de sus hermanos, de sus amigos. Entonces, que uno de los jesuitas que estuvo prisionero y que fue torturado en esa escuela ESMA, no recuerdo las siglas, que haya dicho alguna cosa, pues hay que contextualizarlo así. O sea, a alguien le hacen tortura, le quiebran la psique y es capaz de decir cualquier cosa. Sí, yo quisiera, regresar a la pregunta que planteé. A ver, hay un conjunto de retos, buena parte de ellos pasa por recuperar la confianza, por remozar una iglesia, sin embargo, robustecerla, sin embargo, cierto, no tan cierto, mentira, yo creo que no es este propósito de esta mesa aclarar eso, pero lo que sí es cierto es que hay un lastre, que tanto intervendrá eso precisamente frente a los retos que tiene el Papa. Bueno, existe la inercia social. Entonces, que un barco va en una dirección y darle un golpe de timón,
pues complicado. Tarda su rato. Entonces, la labor adintra de la iglesia, él sí tiene mucho poder, y mientras no demuestre lo contrario, sigo siendo optimista. ¿Cuál es su criterio? Bueno, yo acudo en este caso ya no a Malimachi ni a Verbitsky, sino a lo que ha dicho un teólogo argentino de apellido Montenegro, Óscar Montenegro. Lo ha publicado en varios periódicos en Buenos Aires. Él ha dicho que tendría esperanza si no fuera argentino, pero como es argentino y lo conoce desde hace mucho tiempo, no tiene esperanza. ¿Por qué? Me remito a un hecho, digamos, pues muy elemental, muy básico. Bergoglio no cambia al ser nombrado papa. Él es esa persona con esas ideas, con esa historia, con esa trayectoria. Sería muy difícil o necesitaríamos más elementos de juicio para pensar que él va a cambiar una línea que ya ha consolidado a lo largo del tiempo. O su cargo ahorita precisamente le compele a Claro, y yo creo que, como dice Malimachi, por eso lo eligen. Lo elige un círculo de conservadores, ¿verdad? Usted mismo lo dijo, ¿verdad? Quienes fueron nombrados por conservadores son conservadores y lo eligen, pienso yo, en mi lectura, porque saben que el costo, digamos, en términos de la recepción emocional, ¿verdad? El costo que tuvo nombrar a Ratzinger. Y entonces, para terminarte la idea, al nombrar a Bergoglio, saben que están nombrando a una persona mucho más afable, mucho más hábil para lidiar no solo con la prensa, sino para hacer gestos, y creo que eso lo dijeron tanto Miguel como con Don Leonardo Boff, gestos que dan un aura de transformación. Bueno, es que eso era lo que quería preguntar. ¿Verdad? Un poco lo que usted está sugiriendo es que existiría una continuidad entonces. No tenemos elementos para no pensar que va a seguir con una agenda que además es coherente con la que venía estableciéndose en el Vaticano. Le voy a poner solo un ejemplo y con esto termino. En América Latina el integrismo católico se ha recrudecido, ¿verdad? El neointegrismo, para ser más específica, se ha recrudecido en las últimas décadas. Y Bergoglio dio muestras en Buenos Aires de estar apoyando esa línea. ¿Por qué lo afirmo? Porque él se comportó mucho como un activista político, muy ligado a sectores de la oposición al gobierno de Kirchner, y entonces ahí ya no estaba actuando solo como un religioso, sino como un actor político. Sobre ese tipo de relaciones, Estado, Iglesia, vamos a conversar en la segunda parte. Más bien quisiera detenerme en esta pregunta que lancé hace un minutito, y se la formula usted también. ¿Es una continuidad de la gestión, o en este caso el pontificado que está ejerciendo a partir de hace pocos días Francisco, del que realizó Benedicto XVI, y los cambios que se manifiestan son...? Yo creo que hay una ruptura de fondo enorme. ¿Cuál es esa ruptura? Vea, se manifiesta en que no quiere hablar español, sino solo italiano, que por cierto no lo habla demasiado bien. ¿Qué significa esto? Que él dice: yo soy el obispo de Roma. Sí, eso lo ha dicho. No el Papa Universal, no es Juan Pablo II. Entonces ahí indica que le va a dar mucha autonomía a las iglesias locales y que van a perder importancia los movimientos de corte fundamentalista fundados antes del Concilio Vaticano II. Estoy pensando en el Opus Dei, en esta congregación de este hombre tan extraordinariamente desastroso, Maciel. Marcial Maciel, el mexicano. Sí, los legionarios de Cristo, que cuando estábamos en Roma les decíamos los millonarios de Cristo. Otros movimientos como los focolares o Comunión y Liberación, o como los carismáticos, que era el brazo directo del Vaticano para sustituir a los obispos en su acción pastoral e imponer estas tesis fundamentalistas, muchas veces llevadas de manera muy mal en la forma, a veces en el fondo. Ahí habría que discutir caso por caso con mucha seriedad, porque no son problemas fáciles. Entonces, en efecto, no son problemas fáciles. Usted es experta en ética biológica y sabe que el asunto es discutible desde muchos puntos de vista. Pero entonces podría esperarse, es que estamos todavía muy temprano en su pontificado, demasiado temprano, pero podría esperarse que esos movimientos fundamentalistas pierdan importancia porque han fracasado pastoralmente.
solo consiguen adeptos dentro de los ya que son católicos. Y además presenta una imagen muy negativa de lo que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es mucho más que eso, y su pastoral. Vean que el tema de la justicia social, que es el tema de fondo, ha sido sustituido por temas de bioética, donde las cosas son mucho más discutibles. Entonces ahí es donde yo espero algo. Rupturas en relación que sería un cambio. Leonardo Boff lo escribió en un artículo, un estilo de papado muy distinto para el nuevo milenio, donde ya termina de morirse el Papa Gregorio VII, que ha tenido una agonía larguísima, no se muere nunca. Porque es el que centralizó todo, el que fortaleció esta imagen de papado, de teocracia pontificia, que ha sido tan negativo. Bueno, vamos a quedarnos con esta idea, tenemos que ir a una pausa, estamos en Sobre la Mesa, ya regresamos. Gracias por continuar, estamos en Sobre la Mesa. El día de hoy estamos conversando sobre las relaciones entre Iglesia y sociedad a partir del nombramiento del nuevo Papa Francisco. El día de hoy tenemos tres excelentes invitados. En primera instancia conversamos con Leonardo Boff, y en este panel estamos conversando con Gabriel Arguedas y con Miguel Picado, precisamente para profundizar un poco más en el tema. Antes de la pausa estábamos conversando sobre el tema de la continuidad de rupturas en relación con el papado de Benedicto XVI y el de Francisco. Gabriela, ¿tenías algo que sobre la ruptura se quedó ahí? Claro, que estaban discutiendo ahora. Claro que hay rupturas en algunos aspectos, sobre todo en el estilo, como lo decía en algún momento. Creo que se entendió desde el Vaticano que la imagen que había proyectado Ratzinger les había pasado un costo, digamos, negativo en relación con cómo se percibe la Iglesia Católica desde afuera, y también, por supuesto, que habían tensiones internas que fueron ampliamente discutidas, tensiones que tienen que ver con la curia romana. Pero yo considero que el cambio, en este momento lo que estamos viendo es un cambio externo, es un cambio, digamos, de signos externos, es un cambio que tiene que ver con una fase más superficial. Sobre los cambios internos, ok, vamos a tener que dar tiempo. Sin embargo, para poder construir pronósticos, en mi caso, yo me baso en los hechos, en los antecedentes. Tendría que encontrar alguna razón para pensar que va a haber un giro dramático. Un poco que está por verse si claro, es lo mismo. Pero la evidencia apunta a que no va a haber un cambio dramático, que podrá haber un cambio en algunos aspectos, tal vez que tienen que ver con administración del Vaticano, que tiene que ver con limpiar ciertos asuntos que les estaban haciendo daño, porque son escándalos que han circulado a lo largo y ancho de todo el planeta. Por ejemplo, la pedofilia, el manejo de finanzas, el encubrimiento de pedófilos, tal vez no de sacerdotes pedófilos, pero sí de otros sacerdotes que han encubierto a sacerdotes pedófilos. Entonces, esto, claro, me imagino que lo va a afrontar porque le hace daño a esa estructura. Sin embargo, en cómo se ve el mundo desde ahí, yo no creo que hayan cambios radicales. En la manera en que Vaticano afronta o se enfrenta a la agenda de derechos humanos, yo no creo que vaya a haber cambios está por serios. verse, como estábamos comentando antes fuera de cámaras, si podemos hablar de la misma manera del Bergoglio cardenal al Bergoglio Papa, es correcto. O como lo dijo en su momento Leonardo Boff también, hablar del pasado de Bergoglio o del futuro de Francisco, ¿verdad? Yo quisiera que habláramos sobre el tema de Estado e Iglesia. Sí. Hasta el momento hemos visto una iglesia latinoamericana fundamentalmente que apuesta, que busca el acuerpamiento del Estado a sus posturas éticas. ¿Piensan ustedes que podría darse algún viraje en esta dirección? Por ejemplo, buscando más una cercanía en este caso con movimientos sociales, respondiendo a este tipo de demandas, o por el contrario, un reforzamiento en esta relación con el Estado. ¿Cuál es el criterio de ustedes? Tal vez. Gracias. Bueno, yo quisiera hablar en concreto de la iglesia en Costa Rica, porque es muy particular. Es cierto.
Voy a decir primero lo positivo. Lo positivo es que esta es una iglesia que en el pasado, y cada vez menos en el presente, y eso me preocupa muchísimo, ha contribuido mucho a la creación de la democracia y de la justicia social. Casi nadie recuerda que el 7 de noviembre de 1889 se dio la noche de los machetes o la noche de San Bartolomé, y en esa ocasión Bernardo Soto, que quería imponer a su pariente político Ascensión Esquivel como presidente de la República, tuvo que retroceder porque la iglesia y Iglesias, el que después fue presidente, Rafael, que le decían gallolata, bueno, porque su efigie parecía un gallillo que vendían por ahí. Pues le mandó al pueblo a que sacara las armas de cacería y los machetes y los afilaran, y cercó San José y se vio obligado a renunciar a su pretensión de imponer a un sucesor, y ahí comenzó, bueno, así se ha celebrado el Día de la Democracia. Cuando se cumplió el centenario, curiosamente nadie se acordó de los curas que habían intervenido. Habría que hablar también de Bernardo Til, que es de aquellos años. La primera crítica al capitalismo que se hace en Costa Rica la hace un obispo. El primer llamado a sindicalizarse. Habría que hablar de Jorge Bolio y su Partido Reformista, y de Monseñor Sanabria, que se entiende de maravilla con Manuel Mora. Traigamos la discusión a hoy. Entonces, la discusión a hoy es que la Iglesia, justamente porque ha estado supeditada o teniendo como punta de lanza a los movimientos neoconservadores impulsados por Wojtyła, Juan Pablo II, ha abandonado la cuestión social. Sí, y es que la justicia social, y sobre todo cuando se trata de cosas básicas como la alimentación o la vivienda digna o el trabajo decente, son los primeros derechos humanos. Exacto. Sin esos, lo demás está como en el aire. Entonces eso se ha abandonado. Yo tengo la esperanza de que se recupere. Ahora bien, ¿cuál es el problema de cómo la Iglesia impulsa posiciones éticas que son muy buenas para los que somos creyentes? Porque ese pero no para todo el mundo. Pues sí, yo creo que son buenas para todo el mundo, pero no tengo derecho a valerme del Estado para tratar de imponerlas. Exacto. Entonces, si una muchacha, y me ha ocurrido, una muchacha quiere abortar, yo le digo, no haga esa locura, no se dañe a sí misma. Pero si ella se empeña, pues yo no voy a llamar a la policía. No puedo. Bueno, ahí encontramos un mínimo. Aunque pudiera, yo no lo haría. En la colonia, sí, el cura pudiera llamar a la policía e intervenir en las ¿Y es posible establecer esa división? Bueno, yo la establezco, de hecho... desvincular un asunto de fe con las prácticas de... Eso es lo que hay que hacer para no ser fundamentalista. Yo desde mi fe les digo, muchacha, no haga eso. Ahora, el caso normal, el que yo he visto como pastor de almas que soy, es lo que llamo aborto laboral. Aborto laboral es que una muchacha que trabaja en una maquila, que ya tiene varios hijos, que tiene un marido que no sirve para mucho, que tiene que cuidar además a su mamá, queda embarazada y tiene absoluta certeza de que la van a despedir. Claro. Entonces esa mujer aborta. Yo quisiera ver a los grupos abortistas a tratar ese problema. Nunca los he visto. No, claro que sí se ha discutido. Bueno, yo voy a hacer una introducción acá para discutir. Si yo no lo he visto es por mi ignorancia, pero la verdad es que no lo he visto. Bueno, en este sentido, y para seguir con la pregunta que vos haces sobre, eso es la definición de neointegrismo católico. Es la voluntad de imponer una agenda basada en una moralidad particular que es la católica, imponerla a través de las instituciones del Estado a toda la sociedad. Eso es inaceptable en el marco de una democracia. En el marco de una democracia tiene que haber libertad de pensamiento, libertad de religión, y tenemos que ponernos de acuerdo en unos éticos mínimos que sean básicos para toda la sociedad, y esa es la agenda de derechos humanos. Cuando yo hablo de derechos humanos, por favor, y eso que quiero que quede claro, estoy de acuerdo, derechos humanos implican los mínimos para una vida vivible, desde la alimentación, por supuesto, el trabajo, un sitio digno para vivir, ¿verdad? Hasta la posibilidad de que cada quien ejerza su autonomía y decida su proyecto de vida. Pero eso, ¿cómo se da en el marco de un Estado confesional? Es que precisamente a eso voy.
un Estado confesional es un anacronismo y un Estado confesional impide la profundización de la democracia. Lo único que podemos pensar en este momento es que si el neoconservadurismo sigue aliado con el neointegrismo católico, la democracia va en detrimento. Y lástima que esa iglesia, esa jerarquía católica que teníamos en esos momentos cuando usted está citando a Monseñor Sanabria, desapareció, en mi opinión, porque lo que vemos ahora es una jerarquía católica aliada a los sectores de poder que no está en realidad interesada en esa defensa o en ese respeto mínimo a toda la agenda de derechos humanos. Y vuelvo a repetir que va desde asegurarse la redistribución de la riqueza para que todas las personas tengan acceso a una vida digna, hasta el respeto del ejercicio de autonomía de cada quien. Tocamos el tema del aborto, me parece que no deberíamos traerlo a esta mesa porque es muy complicado. Pero lo que yo sí puedo decir es que en este país vivimos un doble estándar porque se persigue el aborto como un tema tabú, pero las personas que tienen dinero para hacérselo se lo pueden hacer sin ningún problema, y son las mujeres más pobres las que se ven en una situación trágica. Sí, lo hemos denunciado desde los movimientos que trabajamos en derechos humanos. Bueno, ¿cuáles de estos temas, en cuáles de estos temas? Tu pregunta era la relación, sí, la cercanía entre la Iglesia Católica, la jerarquía, porque la Iglesia, sí, es otra institución, la jerarquía católica y el Estado, se va a profundizar. La pregunta es ahora, digamos, ¿en cuáles de estos temas podríamos empezar en Costa Rica a colocarlos sobre la mesa, digamos, a debatirlos? Están colocados con la reforma para un Estado laico. Pero existe, a ver, digamos, en este contexto de nuevo Papa, que en principio hay optimismo y tal, uno identifica un optimismo en llegar a un Estado laico, ya yo no tengo esperanza, más bien a la luz de esta nueva coyuntura. Bueno, otra vez, ¿en cuáles temas, ya usted no está diciendo eso, pero en cuáles temas sí podría haber espacio para avanzar en algunas agendas? Bueno, yo lo que vengo diciendo hace un montón de años es que el Estado confesional perjudica en primer lugar a la Iglesia Católica. ¿También? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a los obispos les encanta estar cerca de las autoridades y entonces nombran a la señora presidente, hija predilecta de la Virgen, cosas de esas. Porque va a ser ella predilecta. ¿Pero cuál es el inconveniente? Porque ella, la Virgen María, es una señora pobre. y además muy revolucionaria. Léanse el Magnificat, que está en el Evangelio de Lucas. A los pobres despidió sin bien, a los ricos despidió vacíos y a los pobres los llenó de bienes. Esa es la Virgen María, de la que sabemos algo, según el Evangelio. Entonces, una señora que es presidenta de la República, declararla hija predilecta solo porque por ese motivo me parece muy poco. Es más, yo le hago una pregunta y me voy a poner en términos, digamos, en términos de doctrinales, sí, no es eso inaceptable, declarar a alguien hijo predilecto de una figura como esta. Es decir, no sería, a mí me parece que además violenta ciertos mínimos desde el catolicismo. Yo tendría que pensar mucho para ver si hay un problema doctrinal, pero yo digo que hay un problema estético. Y ético. Sí, es falta de elegancia, mínimo, ¿verdad? Como mínimo. Bueno, hay que reconocer que la herencia de Til y de Sanabria no se ha perdido. Yo tengo bien documentadas las enormes luchas que dio Monseñor Alfonso Coto en Limón cuando el nuevo auge bananero. Y cómo... 40, 30. ¿Qué? ¿En qué año fue eso? No, pues Monseñor Coto es reciente. Estamos hablando de los años 1985. En 1990 fue todo esto. Una lucha enorme. No apoyado, lo tengo que reconocer con tristeza, por el entonces arzobispo de San José. Y cómo la Escuela Social Juan XXIII lo combatió, y el periódico La Nación también. Lo dejaron solo. Lo dejaron solo. Unos cuantos sacerdotes de la diócesis de Tilarán y Monseñor Ignacio Trejos lo apoyaron. También Ignacio Trejos dio importantes luchas. Entonces es que la iglesia es una cosa muy complicada y el barro va revuelto con el oro. Pero sí hay una diferencia entre las decisiones que toman desde la jerarquía, desde los círculos de poder, que eso es lo que sería más importante de analizar en cuanto a la relación con el Estado. Porque, por supuesto que van a haber siempre figuras excepcionales, eso yo no lo pongo en duda, tanto dentro de una religión como fuera. Siempre van a haber figuras comprometidas y que impulsan luchas sociales, pero
creo que para afinar el análisis tenemos que pensar en quienes tienen la voz cantante, quienes tienen el poder de tomar decisiones y la relación de esas personas con los círculos de poder político que están dentro del Estado. Pero yo quiero introducir otra variante dentro de esto que es tan complicado. La relación de la jerarquía y de la iglesia, ¿verdad? Que bien señalabas que son dos instituciones, aunque distintas pero coordinadas. Vinculadas. No solo con el Estado, sino con los movimientos sociales y populares. Donde... Que ahí, por ejemplo, vemos a una iglesia luterana muy abocada precisamente a atender yo amo al señor Melvin Jiménez, que es el obispo luterano, yo le tengo una envidia. Claro, pues una iglesia minoritaria que no forma parte del catolicismo. Pero la iglesia no tiene por qué ser mayoritaria, es que ese es otro error. Claro, pero la iglesia no tiene nada que ver con el papado en este momento. Es una iglesia... La luterana. Es una iglesia que más bien está separada de esa corriente dominante. Claro, pero yo lo que quiero insistir es que la iglesia, sea la luterana o sea la católica, no tiene por qué ser, cubrir la gran masa. No, por supuesto, para nada. No, eso es el de los tiempos de cuando Felipe II era el emperador cuyo dominio no se ponía el sol y mandaba sobre todo. Y entonces aquel que no iba a confesarse por Cuaresma, era perseguido. Así, y le averiguaban por qué no fue y lo perseguían. Pero lo importante es que la iglesia es levadura en la masa, sal en el alimento. No tenemos que ser muchos, lo que importante es que seamos con testimonio. Y yo agregaría, y lo importante también es que haya respeto en el marco de las diferencias. ¿Por qué? Porque también yo puedo decir, desde los movimientos sociales hay otro tipo de levadura, de transformación, de emancipación, de lucha por la justicia social, de lucha por los derechos humanos, no bajo la bandera de una religión, sino bajo la bandera mínima de los derechos humanos, ¿verdad? Sin lugar a dudas, el tema da para mucho. El tema da para mucho y no lo podemos agotar, no lo podemos abordar en un único programa y ya se nos acabó el tiempo. Y aquí en televisión pedimos una segunda parte. Es bastante complicado el tema de los Denos una segunda parte. No, por supuesto, vamos a hablar con producción para... Porque hemos demostrado que podemos llegar a ciertos... Sí, por supuesto. Y bueno, parece que el próximo programa tendrá que ser, tal vez no el próximo, pero sí alguno que venga sobre la relación Estado e Iglesia en Costa Rica. Y movimientos populares. Y movimientos populares. Ya regresamos, estamos en Sobre la Mesa. Bien, y llegamos al final del programa de hoy, sin duda un programa muy especial, con invitados bastante buenos en sus argumentaciones, y se quedan un montón de temas, como siempre, sobre la mesa, ¿verdad, Luis Emilio? No, claro, es un programa que por su naturaleza es un tema pues que da para conversar mucho, pero no solo para conversar mucho, sino para conversar con mucha profundidad, porque las aristas que se pueden abordar alrededor de la Iglesia, su relación con la sociedad, su relación con el Estado, pues ciertamente, como decíamos al cierre del bloque anterior, pues nos obligan a pensar en más programas, ciertamente. Y es que de las cosas que a mí me pareció más interesante es que efectivamente existe una queja en relación con el distanciamiento que se ha dado entre la Iglesia y la sociedad, ¿verdad? Y cómo pues existen efectivamente distintas posturas ante el nombramiento de Francisco. Vemos cómo efectivamente hay una corriente muy optimista que valora positivamente las demostraciones de pobreza, ¿verdad?, que está realizando, y hay quienes por el contrario señalan más bien que toda esta cuestión es un asunto accesorio, más de marketing, como se dijo en su momento, y que carece en realidad de un compromiso auténtico. Pareciera que faltará algún tiempo, o sea, habría que darle aire, habría que darle tiempo para ver cuáles son los cambios y qué buenas nuevas nos trae este nombramiento. Sí, exactamente. Inclusive el mismo Leonardo Boff ha dicho en reiteradas ocasiones que lo importante no es Bergoglio y su pasado, sino Francisco y su futuro. Y en ese sentido vamos a tener que esperar por lo menos un año, yo creo, para ver cómo se acomodan las aguas ahí en el Vaticano. Yo creo que habría que esperar lo que haya que esperar. Lo que sí es cierto es que el programa nos colocó una discusión muy importante sobre la Iglesia y el Estado en Costa Rica, ¿verdad? Todo el tema de las demandas sociales,
todo el tema de precisamente el impulso de agendas éticas de la Iglesia por parte del Estado. Yo creo que eso da efectivamente para tener una muy buena conversación. Así es, dentro de un año probablemente entonces podemos volver a ver el programa y ver qué ha pasado. Bueno, que nos avise la gente de producción, a ver cuándo lo volvemos a ver. Sí. Muy bien, así llegamos al final del programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que usted también se haya entretenido bastante en casa y haya tenido muchos elementos de análisis para todo este tema tan interesante. Hasta luego.